Hoy estamos ya en la tercera sesión del curso de Amores Subversivos, que hemos llamado Amores Perros, de Poliamores y otras degeneraciones, y nos acompaña Roma de las Heras Gómez, que voy a repetir la presentación, la autopresentación que ella misma me dio, que es activista de las relaciones no convencionales, lesbiana, transfeminista, provinciana migrada a Madrid y sexóloga en ciernes. Y bueno, antes de pasarle el micro, estábamos hablando antes con Roma y quería trasladaros no sé, pues como la inquietud y tal y cual, sin más, porque además va a formar parte de unas preguntas que haremos luego en el trabajo de grupos, que es que nos llama la atención que en este curso, en general en los cursos que se supone que todos los cursos de traficantes de sueños tienen perspectiva feminista, pero no es lo mismo hablar de las armas de Marx o de filosofía de combate que hablar en un curso que se llama Amores Subversivos. Entonces, la composición de las personas que venís cambia muchísimo. Y en este en concreto, digo que es curioso, entre comillas, hay 64 personas al final apuntadas, de 64, 7 son hombres. Entonces, o sea, no sin más, es por pensar un poco, porque la hipótesis un poco del curso es que las relaciones afectivas, y creo que por eso el pensamiento, la práctica y la experimentación feminista tiene mucho que ver con el cuerpo, con las relaciones y con los vínculos que se generan, pensando que transformar y pensar en ellos es también transformar la sociedad y pensar en otros modelos que nos permitan materialmente, ¿no?, democratizar la redistribución del poder y también de los recursos. O sea, que tiene directamente que ver las relaciones afectivas, los vínculos y el tejido social que generamos con posibilidades o paradigmas que nos permitan cambiar también el modelo neoliberal de sociedad. Y me llama la atención, pero ahí lo dejo y luego lo pensamos, porque parece que cuando hablas de afecto, cuando hablas de amores y cuando hablas de relaciones, pues, ¿no?, parece como tema de mujeres, ya no interesa. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Lo digo así para pensarlo. Supongo que todos lo vemos evidente, pero no por evidente y esperado, no dejar de ser algo que, bueno, que habría que darle vueltas y pensar qué está pasando ahí. Y con esto le paso el micro a Roma para que nos dé más tiempo para todo. A ver. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Marisa, y gracias, Trafis, por contar conmigo para este taller. La verdad es que es un placer estar aquí. Nada, teníamos esta conversación. Yo trabajo haciendo talleres sobre el amor, en general, en las relaciones, y esto es una reflexión que a mí me ha surgido a lo largo de los años del trabajo y también surge en los espacios. ¿Esto soy yo, que estoy muy cerca? Sí. Vale. A ver. ¿Sí? ¿Vale? ¿Me escucháis? ¿Se escucha bien atrás? Sí, vale. Bueno, pues eso es una reflexión que surge y también pues hay algo significativo en que surgen los espacios en los que precisamente están muy feminizados, ¿no? Somos casi todas mujeres en los espacios en los que hablamos y de repente nosotras reflexionamos sobre por qué no están los chicos, ¿no? O sea, con esa ausencia de los chicos en este tipo de temas. Bueno, yo creo que el feminismo nos puede dar muchas herramientas para pensar esto, pero seguimos con el trabajo. Vale, cuando Marisa me propuso esta sesión, yo pensé que esta sesión es la única que tenéis que tiene que ver con no monogamias, en general con poliamor, etcétera, etcétera, y entonces pensé que podíamos empezar un poco haciendo algunas definiciones o acercándonos un poco a las definiciones que se pueden utilizar ahora mismo sobre relaciones no monógamas y partir un poco de ahí, ¿no? Como que a veces parece que sabemos todo de lo que estamos hablando y realmente no tenemos por qué saberlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alternativas a la monogamia, podemos estar hablando de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, además el lenguaje es una cosa que cambia y que ha cambiado, que cambia mucho históricamente y que está cambiando a día de hoy y especialmente en todo este tipo de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, relaciones abiertas es un concepto que en España se utiliza mucho en nuestro contexto y podríamos hablar de una relación de pareja convencional, como la podéis imaginar, con apertura sexual, ¿no? Que no es exclusiva sexualmente, un poco ojos que no ven, corazón que no siente, nos acostamos con otras personas en una gama muy amplia, ¿no? Que puede ser desde literalmente ojos que no ven, corazón que no siente, en plan, no me lo cuentes, no quiero saberlo, lo hablamos, nos lo contamos, es más habitual, menos habitual, pero estamos hablando de esto, ¿no? Como una pareja que estaría abierta en la parte como sexual. Luego podríamos hablar de poliamor. Es
importante la cuestión de cómo cambia el lenguaje, porque, por ejemplo, poliamor es una palabra que se ha utilizado como palabra paraguas para hablar de cualquier tipo de relación no monógama, ¿vale? En el contexto español y en el contexto latinoamericano. En el contexto inglés yo no lo manejo tanto, ¿vale? Pero el contexto castellano... ¿Cómo se dice castellano parlante? Castellano parlante. en castellano. La palabra poliamor, si leéis textos, entradas de blogs, escritos, libros que se han escrito hace 10 años, o sea que son relativamente nuevos, aún se utiliza la palabra poliamor como para nombrar cualquier tipo de relación, como antes podríamos hablar del amor libre, ¿no? Cualquier tipo de relación que se sale un poco de lo convencional, ¿no? Y ahora, con el tiempo y un proceso histórico muy concreto, ¿no? Que es como pues, de repente empiezan a aparecer alternativas a la monogamia en los medios de comunicación, en las películas, empiezan a llegar muy poquito a poco, pero a los másteres de sexología, a los congresos de psicología, ¿no? A un montón de sitios. De repente se van definiendo mucho más los modelos, digamos. De hecho, ahora ya hablamos de modelos, ¿no? Si antes hablábamos de poliamor como un paraguas dentro de lo que cabía casi cualquier tipo de relación abierta, libre, lo que sea, ahora hablamos de modelos, ¿no? El poliamor, y dentro del poliamor pues puede ser el poliamor jerárquico, el poliamor no jerárquico, ¿no? Es como ya utilizamos ese tipo de nomenclatura. Entonces, ahora a día de hoy podríamos definir la palabra poliamor, el concepto del poliamor como estar abierta o tener varias relaciones románticas simultáneas, ¿no? Como respecto a la pareja abierta diríamos que estamos hablando de estar abierta no solo en lo sexual, sino también en la parte romántica, ¿no? Como en la parte emocional. Es como la diferencia. Luego vamos a hablar también de anarquía relacional, que por decirlo así podríamos definirla como... es una perspectiva que pone en cuestión la jerarquía entre las relaciones no románticas y las relaciones románticas, es decir, esta idea colectiva y común que forma parte de nuestra cultura, en las películas, en las conversaciones, en las cenas de Navidad, en los periódicos, en la ley, en todos sitios, ¿no? Esta idea de que una relación por su carácter romántico siempre va a ser más significativa que cualquier otra relación, ¿no? Tenemos hasta un cliché en las conversaciones populares como el cliché de la amiga que desaparece cuando se echa novia, ¿no? Y luego vuelve a aparecer cuando se separa. Es como esta idea, ¿no? De que de repente una relación por su carácter romántico siempre va a ser más significativa que el resto de relaciones, ¿no? Pero la anarquía relacional sería un modelo que pone un poco, una perspectiva que pone un poco esto en cuestión, ¿no? Es decir, como las relaciones no románticas, las relaciones de amistad, de afinidad, un montón de relaciones que no sean románticas pueden ser igual de significativas o más, ¿no? Que una relación romántica, ya está. Bueno, aparte de estos modelos, así como o de estos conceptos, hay un montón de prácticas más no monógamas, ¿vale? Digamos que dentro de esto, como alternativas a la monogamia, podemos hablar de no monogamias y dentro de esto hay un montón. Por ejemplo, estamos en un momento en el que esto tiene mucho que ver con el contexto en el que se da, ¿no? No solamente a nivel de nombres. Por ejemplo, las comunidades gays, maricas, de chicos que tienen relaciones con chicos, tienen también prácticas no monógamas, ¿no? O sea, que en todos los colectivos, todos los colectivos, pero tienen sus propios circuitos y sus propias comunidades, ¿no? Es decir, poliamor, por ejemplo, es un concepto que si vamos aquí a Madrid, a la Asociación de Poliamor, o a Valencia, o a donde sea, ¿no? Como las asociaciones, son contextos más heterosexuales, más heteronormativos, ¿no? En general hay como bastantes personas heterosexuales, bastantes mujeres bisexuales, algunas lesbianas y casi ningún chico marica, ¿no? Y muy pocos chicos bis también. Entonces, ¿eso quiere decir que no hay otras prácticas que no sean estas? Sí, lo que quiere decir es que las llaman de otra manera, ¿no? Que no lo llamarán poliamor o que no irán a las actividades o no vendrán aquí a Trafis a un taller del amor, pero, ¿no? Las lesbianas lo mismo, desde las perspectivas feministas y politizadas también tenemos un montón de prácticas no monógamas que no necesariamente tenemos que identificar con ese tipo de nombres, ¿no? Habrá gente que hable de amor libre, habla un montón de cosas. Entonces, como que estos conceptos son conceptos que se están estandarizando de alguna manera, que son los que llegan y también van a llegar cuanto más encajen, cuanto mejor encajen con el lenguaje convencional, ¿no? Porque van a llegar a los medios de comunicación y ahí es donde se van a repetir y se van a amplificar.
Entonces es como una nota a pie de página de existen muchas más prácticas, existen muchos más conceptos y muchas más perspectivas, lo que pasa es que pues no llegan tanto, ¿no? O no nos preocupamos tanto por ponerle nombres o lo que sea. Vale. Pero aquí de la cuestión realmente es, cuando hablamos de alternativas a la monogamia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de monogamia, no? Cuando hablamos de alternativas a la monogamia, y especialmente desde una perspectiva transformadora, ¿no? Como una perspectiva crítica, política, como de pensar las relaciones íntimas, como decía Marisa, ¿no? En la primera parte, como que tienen un potencial de transformación, hablamos de la monogamia como una estructura, ¿no? Como una estructura de organización social, una manera de organizar los recursos a nivel simbólico y a nivel material, ¿no? Esto ya no va tanto de si tienes una relación romántica abierta o cerrada, sino de cómo la estructura de la pareja monógama es la unidad que organiza socialmente los recursos, ¿no? Por ejemplo, organiza el parentesco, la forma, culturalmente, como el relato que tenemos de la forma de salir de casa de tu casa de origen, la idea es que vas a salir de tu casa de origen para conformar tu propia familia, ¿no? Y tu propia familia se va a basar en una relación de pareja. Y de hecho, vivir en un formato que no sea con tu familia de origen o con una relación de pareja se considera un formato de transición, ¿no? Es algo que está como muy aceptado mientras estás estudiando, ¿no? Después de la crisis económica se ha extendido más como la práctica de compartir piso una vez que ya has terminado los estudios, porque no tenemos dinero para permitirnos vivir solas, ¿no? Pero dentro del relato como de nuestra narrativa cultural, formar tu propia casa tiene que ver con encontrar una pareja, ¿no? Formar tu propia, el mismo concepto de formar tu propia familia, ¿no? Tu propia familia pasa por una pareja y por tener hijos, ¿no? Pero aunque no haya hijas, pasa por una pareja. Tú puedes vivir 10 años con tus 2 amigas y no van a ser consideradas tu familia, ¿no? Sin embargo, puedes tener una pareja con la que estás un año y ya va a ser considerada como tu unidad familiar, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de monogamia. De crianza, como nuestra sociedad está organizada como la crianza dentro de las relaciones de parejas románticas, ¿no? Cualquier otra forma de formato familiar está considerado como menos válido de muchas maneras, ¿no? Estigmatizado, menos válido, ridículo, inmaduro, no te va a funcionar, ¿no? Todo eso se estima de muchas maneras diferentes, ¿no? La integración en la familia de origen, por ejemplo, es como quién pasa a formar parte de tu familia y de la familia de quién pasas a formar parte, ¿no? No sé si vosotras tenéis la experiencia, pero es una experiencia bastante común que en la adolescencia, por ejemplo, irnos de viaje con la familia de nuestras amigas, ¿no? Llega el verano, se van de vacaciones, ¿por qué no te vienes con nosotras, ¿no? Y hablan los padres con los padres y te vas de vacaciones con. Ya cuando eres mayor esto ya no se da, ¿no? Es como la idea de las celebraciones familiares, ¿no? A casa de quién vas en Navidad, a casa de quién vas en Nochevieja, a quién traes a tu casa. O sea, la monogamia como estructura está tan institucionalizada al punto de que yo puedo pedirme días en el trabajo para cuidar de mi suegra o de mi suegro, ¿no? Hasta ese punto se espera y está institucionalizada la integración en la familia de origen, ¿no? Sin embargo, eso no lo puedes hacer. Ni siquiera puedes pedirte días para cuidar a una amiga, ni mucho menos para cuidar a los padres de una amiga, ¿no? Y además eso presupone que todas vamos a tener pareja y todas nos va a poder cuidar, ¿no? La familia de nuestra pareja. La monogamia estructura también la corresponsabilidad vital, ¿no? Lo que tenemos dentro de las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida. Bueno, más que el feminismo ha hablado históricamente sobre esto, ¿no? Y de la muerte. Esto he puesto una nota porque eso es como una anécdota que a mí me chocó bastante en un taller que estaba haciendo sobre relaciones no románticas, cómo hablar y cómo negociar dentro de las relaciones de amistad, ¿no? Y de las relaciones no románticas. Y era como, estábamos dibujando en grupos unas tarjetas donde ponías sobre qué tipo de cosas te gustaría hablar con esas personas que son importantes para ti, ¿no? Sobre vuestra relación. Y salían muchas cosas, ¿no? Pues yo qué sé, pues dormir juntas, irnos de vacaciones, cómo me gustaría que te llamaras, cómo me gustaría que me llamaras tú a mí, no sé, que estés ahí el día que a mí me pase no sé qué, no sé cuánto. Un montón de cosas súper bonitas. Y de repente, en uno de los grupos, una de las personas había puesto que te encargues de mi funeral. Y era una cosa que jamás lo había pensado, porque tenemos un tabú de la muerte súper instaurado, ¿no? Es como hablar de la muerte es difícil, pensar en la muerte es difícil, pero yo jamás había pensado que
que todo lo que tiene que ver con las tareas de tránsito, ¿no? de sostenimiento de las cosas que hay que hacer, ¿no? Que son tareas que forman parte de la vida también, que es qué pasa cuando alguien se muere, quién organiza el funeral, quién cierra las cuentas del banco, quién se pelea con Facebook para que desaparezca esa cuenta, quién se encarga de un montón de cosas, ¿no? De un montón de cosas. Y eso lo hace o tu pareja o tu familia ¿no? de origen o tus hijos o tus hijas si las tienen, ¿no? Eso es la narrativa, porque luego pasan muchas cosas. Por un lado, las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, ¿no? Tenemos una esperanza de vida más larga. Eso hace que lleguemos a más viejitas y que seamos más viudas, ¿no? O sea, que haya más mujeres viudas que viudos. Eso quiere decir que si tú tienes hijas o tienes sobrinas o lo que sea, obviamente se van a encargar, obviamente, porque es como parte de nuestra cultura del parentesco, ¿no? Se van a encargar, si tú te mueres, pues se van a encargar de esta peli, como es a quien le toca la tarea es a la familia, ¿no? ¿Qué hora es? Es muy pronto, vale. Es que estoy muy... es que me quedé un rato. Vale, bueno, esta parte, ¿no? Como la parte de las tareas bueno, como la parte de la muerte era una parte que de repente yo nunca la había pensado, ¿no? Y me parecía como de repente muy ilustrativa también de cómo la monogamia llega a estructurar hasta tal punto eso, ¿no? Cómo sostienes esa conversación de decir, es que me gustaría que fueras tú quien se encargara de esto, ¿no? Y no mi sobrina que hace 57 años que no la veo. O sea, quiero que seas tú quien desmonte mi casa, quiero que seas tú quien decida qué cosas se van a tirar, qué cosas no se van a tirar. O sea, ¿no? Es como, eso es una cosa que a lo mejor históricamente la comunidad LGTB hemos tenido que afrontar, ¿no? Como por ser una comunidad que a lo mejor hay más gente que hemos tenido problemas con nuestras familias, que nos han rechazado, que nos han, ¿no? Como etcétera, etcétera. Bueno, está como dentro de nuestras culturas, de nuestra cultura, ¿no? Si veis películas de Bollera, las películas que se hacían en los años 80, las primeras películas que se hacían, en las que siempre se morían, ¿no? Y qué pasaba cuando se moría y de repente la familia venía y entonces vendía la casa y esto es una realidad, quiero decir, esto nos ha pasado, pero que yo lo cuento ahora porque ahora ya por suerte tenemos otro tipo de películas, ¿no? De narrativas más allá de tu vida va a ser una mierda y vas a morir, ¿no? En plan, porque eres bollera. Pero en esas películas, para que os deis cuenta de hasta qué punto forma parte de la cultura, de repente era como esa mujer se moría, su pareja mujer se quedaba sin nada, porque la familia de repente era como, ah, no, pero la casa no, es como tú eres una amiga, ¿no? La casa es de la familia, se va a vender, se va a no sé qué, se va a no sé cuánto, ¿no? Para que pensemos como hasta qué punto es como eso, lo que está sosteniendo eso es la monogamia, ¿no? La economía también, obviamente, por un lado por la parte de solidaridad económica, que es como cuando tú tengas problemas económicos o necesidades, aunque no sean problemas, ¿no? Me quiero embarcar en un proyecto, yo que sé, quiero hacerme un máster, quiero hacer esto para lo que necesito un empujón y luego lo que sea, ¿no? Como necesidades económicas y luego como núcleo económico, ¿no? Es como con quién te vas a hipotecar, con quién puedes hacer deducciones fiscales, con quién un montón de cosas, ¿no? Y la parte de la convivencia. Esto como por poneros dimensiones diferentes donde podemos ver cómo la monogamia estructura realmente, ¿no? Como podemos ver la monogamia como estructura y no con quién te acuestas o no te acuestas o con quién te novias o te dejas de noviar, ¿no? En la parte de la convivencia decía, hasta la arquitectura es monógama, ¿no? Hasta la forma en la que diseñamos las casas está pensada de una manera para que haya una pareja y que haya críos o crías. De hecho, antes se hacían casas con muchas más habitaciones porque las familias eran mucho más extensas, ¿no? Ahora se hacen casas con menos habitaciones y más pequeñas porque ocupamos el espacio de otra manera. Es como estructura hasta la forma en la que diseñamos los edificios, todo, ¿no? Las leyes, etcétera. Entonces, como cuando hablamos de alternativas a la monogamia, o cuando yo hablo de alternativas a la monogamia, estoy hablando de alternativas a la monogamia como estructura, ¿no? Como forma de organización social. Y en ese sentido es como lo que decía Marisa de cómo la transformación de las relaciones personales, ¿no? De los vínculos de nuestras propias relaciones en la parte micro es una transformación social, ¿no? Y es una estrategia de transformación de la parte de la macropolítica. Entonces, cuando hablamos de poner en cuestión la monogamia, podemos hablar de poner en cuestión esta estructura, podemos ponerla en cuestión desde un montón de sitios diferentes, ¿no? Podemos hablar de poner en cuestión el amor. Y cuando hablamos de poner en cuestión el amor, hablamos de poner en cuestión cómo se entiende el amor
en nuestras narrativas culturales, ¿no? Estamos hablando de los mitos del amor romántico, de esta idea de que el amor solamente es amor de verdad si es de una manera, ¿no? Que esa es la razón por la cual los mitos del amor romántico son problemáticos, ¿no? Porque son una manera de identificar tanto a nivel interno como externo, como desde fuera, qué relación funciona de verdad y qué relación tiene futuro, no lo tiene, ¿no? Más allá de si a ti te gusta más que, no sé, te traigan rosas o no te las traigan, ¿no? O sea, es cómo funciona a nivel de mecanismo, de validación, ¿no? Esta relación tiene futuro, este amor es de verdad, o este amor no tiene futuro, este amor no es de verdad, ¿no? Como por ejemplo es la idea de que el amor es heterosexual, ¿no? Esto es como históricamente hemos vivido un proceso en el cual todas las relaciones que no eran heterosexuales no se consideraban igual de amorosas que las relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, es como no tienen el potencial de sostener una familia, por ejemplo. Esto son cosas que toda la gente que estamos aquí hemos vivido, ¿no? Que de ahora podemos decir que socialmente estamos en otro punto, yo lo pongo en duda, pero es verdad que hablamos de otra manera de las relaciones que no son heterosexuales, pero hace 10 años se hablaba así, ¿no? Y había un debate y la derecha salió a la calle a decir no son una familia, no es un matrimonio, las peras con las manzanas no, como esta idea de que no es igual, ¿no? El amor de verdad es el amor entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahora a lo mejor podemos pensar que eso ya no está, podemos no sentirlo como una cosa tan presente, pero seguimos pensando que el amor, por ejemplo, tiene que ser en exclusiva, ¿no? Cualquier relación en la que no haya exclusividad, ya ni romántica, o sea, en la que no haya exclusividad sexual, que fijaos en qué lugar estamos poniendo el sexo, de repente, ¿no? Es como la puerta de todo, el centro de todo, lo que sostiene todo. Cuando en una relación, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Que te sostiene la vida, como la parte económica, la parte de protección, de un montón de solidaridad, de parentesco, el sexo sostiene todo eso de verdad. No es verdad. No es verdad ni tampoco nuestras relaciones lo es, ¿no? O sea, a lo mejor la primera parte de una relación sí puede ser súper importante el sexo, más o menos para unas personas, para otras menos, pero las relaciones de largo recorrido, o sea, esto creo que es una realidad que todas sabemos, ¿no? En plan, como que no es realmente lo que sostiene tanto como es así, ¿no? ¿Y por qué está diciendo esto del sexo? Ah, como por la parte de la exclusividad. Vale, perdón. La parte de la exclusividad, ¿no? Que ahora podemos hablar, podemos sentir que las relaciones no heterosexuales no están invalidadas, ¿no? Ya no es como, bueno, no es amor de verdad, amor, pues sí, ya pensamos que dos mujeres se pueden querer y que ese amor no es menos amor que... Esto es un anuncio de Benetton, ¿no? Eso es como el Madrid, ¿cómo se es la campaña de Madrid del orgullo? Madrid te ama, ames a quien ames, ¿no? Ya todos los amores valen lo mismo. Es mentira y todos lo sabemos, pero, ¿no? Como tenemos esa sensación está ahí. Pero, por ejemplo, el momento en el que alguien te dice, bueno, es que nosotras tenemos un acuerdo en mi relación de pareja en la que, bueno, pues nos acostamos con otras personas o hablamos de esto tal, automáticamente, o sea, es como hasta las películas, en cualquier sitio es como, ese amor ya no es tanto amor, ¿no? Sí, a lo mejor os apaña, sí, a lo mejor la relación sí, pero el amor de verdad no es tanto amor, ¿no? O sea, seguimos teniendo esos mitos ahí. Sí. Entonces, bueno, dentro de todo esto es como una reivindicación del derecho al propio cuerpo, ¿no? A ser yo la que pueda decidir qué significa para mí lo que vivo en las relaciones, ¿no? Si qué tan importante es el sexo, pues sí lo es y lo es un montón, pues no lo es, pues sí en algunas relaciones es súper importante para mí, pero en otras no siempre es tan significativo. El hecho de que alguien con quien tenga una relación se acueste con otras personas no tiene por qué ser humillante necesariamente para todo el mundo, a lo mejor yo no lo vivo así, ¿no? O sea, estamos hablando de autodeterminación, de decir, bueno, ¿puedo yo personalmente decidir qué es para mí el amor de verdad? ¿No? Es como frente a la idea de poner en cuestión, a la idea de que el amor solamente es amor cuando es de una manera, ¿no? Como que esa idea sea colectiva y sea para todo el mundo igual. Pero poner en cuestión la monogamia también es poner en cuestión la matonormatividad, ¿no? Esto es un palabra que voy a leer la definición. Cuando hablamos de matonormatividad, hablamos de asumir de esa idea colectiva que tenemos de que una relación romántica, puesto amorosa pero romántica, central y exclusiva es lo normal para los seres humanos y que es una meta compartida universal
a nivel universal y que además esa relación es normativa, en el sentido de que debe ser deseada sobre otros tipos de relaciones, ¿no? Esto es un poco lo que os hablaba al principio, como esa idea de que para todo el mundo las relaciones románticas son más significativas solo por su carácter romántico, ¿no? No estoy hablando de que una relación romántica, todas las relaciones de amistad tienen que ser más importantes que las relaciones románticas, no. Estamos hablando de que la idea de que porque el carácter romántico de una relación vaya a hacer que esa relación para mí siempre sea más importante, ¿no? Eso es, la idea de que a todo el mundo le pasa eso es un mito, no es real. Habrá gente a la que les pase, hay mucha gente a la que no nos pasa eso, ¿no? Que es una relación en la que llevo 2 meses, que tiene carácter romántico, o 1 año, para mí no necesariamente solo por ser romántica, es más significativa que la relación con mi compañera de lucha, que es la que llevo 10 años compartiendo la vida, por ejemplo, ¿no? O mis compañeras de casa, la gente con la que yo vivo desde hace 3 años, que son mi proyecto de convivencia, ¿no? Como esa idea. Pero la matonormatividad es una creencia compartida a nivel cultural que también como vertebra las películas, un montón de... Bueno, no solo las películas, las leyes, ¿no? Es como... Dentro de esto, ojo también como con la parte de la perspectiva de género, está como debajo de esto está la idea, por ejemplo, la idea de que las mujeres siempre vamos a estar mejor en pareja, ¿no? Siempre vamos a estar mejor en pareja que solas. Eso ya sabemos desde el feminismo, sabemos que no es verdad, ¿no? Especialmente por la parte de las mujeres en relaciones con hombres, por la parte de la violencia, y no solamente por la parte difícil, ¿no?, de las situaciones de violencia, etcétera, etcétera, sino desde el mismo análisis de las tareas de cuidado, a las mujeres no necesariamente nos sale también en la parte material, ¿no?, como estar en pareja con un hombre y tener hijos. No siempre necesariamente nos sale mejor como estar en pareja que no estarlo, ¿no? Pero bueno, como la idea de que siempre todas las personas van a estar mejor en pareja que sin una relación de pareja, pues es problemática, ¿no? Y está relacionada con esta creencia de la matonormatividad. La relación de la pareja con la adultez, antes estaba hablando un poco de eso también, ¿no? Como la idea, la narrativa que tenemos de que hacerte adulta, de que madurar, sentar cabeza, es tener una relación de pareja, ¿no? Y tener una relación de pareja además con todo el pack. Tener una relación de pareja con una casa en la que no vivimos con nadie más, vivimos nosotras 2 solas, por la parte económica, la parte de los críos, etcétera, etcétera, ¿no? Como la idea de que si no llegas ahí, cualquier otro formato de convivencia, de crianza, de relación de pareja, es como que te hace inmadura, ¿no? Y te hace inmadura, eso es un estigma, como te hace una persona a la que no puedes confiar, bueno, un montón de cosas, ¿no? Vale, otra dimensión que ponemos en cuestión cuando ponemos en cuestión la monogamia es el sexocentrismo, ¿no?, que esto he hablado un poco ya también. La definición de sexocentrismo es la idea, la posición hegemónica que tiene el sexo en nuestra sociedad, ¿no?, que crea una jerarquía en las relaciones. Está basado en la creencia de que todas las personas experimentamos atracción sexual y que es universal el hecho de vivirlo como una parte fundamental de las relaciones, ¿no? Esta creencia de que para todo el mundo es igual también es un mito. No, no lo es. Hay personas que no experimentan atracción sexual, hay personas que experimentan atracción sexual y no es un elemento súper significativo de sus vidas. Hay personas que experimentamos atracción sexual y en algunas etapas, en algunas relaciones con algunas personas es un elemento súper relevante y fundamental y en otras no. ¿No? Es como el sexo no siempre es algo tan significativo para todo el mundo, ¿no?, como parece que dentro de nuestra cultura tiene que ser, ¿no? Especialmente para las mujeres, ¿no? Para las mujeres acostarnos con alguien es algo que tiene como mucha carga dentro de nuestra cultura, ¿no? Es como, bueno, tenemos un montón del estigma de la calientapollas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la idea de que el sexo para nosotras tiene que ser algo súper íntimo, súper relevante, súper significativo, que te genera una intimidad, que te genera, ¿no? Y hay otro montón de elementos que nos pueden generar intimidad, compromiso, poder exponernos a nivel vulnerable, emocionalmente, un montón de cosas que no necesariamente tienen que pasar por el sexo, ¿no? Es decir, que esa idea de que el sexo es como esa puerta de entrada no es siempre y para todo el mundo de la misma manera, ¿no? Esto es como, hay una nota aquí porque es verdad que desde los feminismos nos hemos luchado mucho
el derecho al deseo de las mujeres, ¿no? Como poder ser sujetos sexuales, poder ser agentes, poder tener derecho a tener nuestra propia subjetividad sexual, ¿no? Y parece que de repente es como si esto pudiera entrar en conflicto. En realidad no entra en conflicto, sino que son elementos que forman parte, en realidad, de un proceso de empoderamiento, ¿no? Personal y colectivo. O sea, cuando hablábamos de las luchas de liberación sexual, sí que la parte que más le ha gustado al capitalismo y que ahora el capitalismo nos vende es la parte de follar, cuanto más mejor, cuanto más prácticas diferentes mejor, cuanto más juguetes sexuales te compres mejor, cuanto más aplicaciones te bajes y pagues y no sé cuánto mejor, cuanto más consumas, bla, 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 ¿no? Como la parte de hacer, consumir, ¿no? Pero dentro de las luchas de liberación sexual no solamente hablábamos del derecho a hacer y el derecho a tener una subjetividad sexual, ¿no? A poder explorar quién soy yo y cómo la sexualidad es una parte o puede constituir una parte de mi identidad, ¿no? También, sino que también peleábamos por poder decir no, por el derecho al consentimiento en todo su ámbito, poder decir no, poder hacer planificación familiar, ¿no? Y decidir los hijos que quiero tener, cuándo los quiero tener, de qué manera, poder decir no quiero hacer eso en un montón de situaciones que se suponía que tú, solo por ser mujer y ser la esposa o ser lo que sea, tenías que decir sí, tenías que estar disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es como que nuestro proceso de empoderamiento ha pasado y pasa no solamente por como explorar la parte de empoderarnos en el deseo, sino también en la parte de decir esto no lo quiero, ¿no? Y dentro de esa parte también hay otra dimensión que es mover el sexo del centro y mover el amor del centro, el amor en un sentido romántico, en las relaciones románticas también nos da un espacio, una posibilidad y una estrategia que es darle importancia y significado a otras relaciones que no son las relaciones románticas, ¿no? O que no son las relaciones que pasan por el sexo. Las relaciones de amistad, las elegidas y las no elegidas. Eso sí lo he puesto al final, ¿no? También como dentro del lenguaje de revisar las relaciones, de repensar las relaciones, no solo dentro de las no monogamias, en general, hay una parte en la que a veces, no sé cómo decir esto, hay una parte en la que tenemos un discurso de la elección, ¿no? Todo el rato de elegir. Es decir, venimos hay un modelo que es uno grande y libre para todas y de la misma manera, y lo que queremos es poder generar espacios, generar grietas donde tener autonomía y poder autogestionarlo yo, ¿no? Y tomar mis propias decisiones en mis relaciones. Pero a veces se nos cuela o abusamos un poco del discurso de la elección, ¿no? De yo puedo elegir. Yo puedo elegir mis relaciones, yo puedo elegir cómo las quiero, yo puedo elegir dentro de un contexto capitalista del mercado absoluto, del mercado de las relaciones, no solo las no monogamias, sino en general, yo qué sé, en las aplicaciones, ¿no? De ligue, que nos han revolucionado totalmente la forma en la que nos relacionamos, cuando nos acercamos, cuando nos alejamos, las maneras en las que desaparecemos de una relación, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Como que dentro de ese contexto del neoliberalismo aplicado en las relaciones, el lenguaje de la libre elección pega muchísimo, ¿no? O sea, como que encaja súper bien. Y al final es como, desde el feminismo también, nos hemos peleado mucho por poner luz en todo aquello que no se ve, ¿no? En todo aquello que está invisibilizado. Entonces, para mí poner en cuestión la monogamia también habla o tiene que pasar por poner luz en todas las relaciones que nos sostienen la vida y que yo no las elijo, ¿no? Yo puedo elegir la gente con la que vivo en etapas de mi vida. Hay etapas de mi vida en las que yo no lo he elegido, ¿no? He tomado esas decisiones por otros criterios económicos, de necesidades geográficas, de lo que sea, ¿no? Y sin embargo, poder hacer ese núcleo económico para pagar una casa me ha sostenido la vida durante 2 años que he vivido en esa casa con esa gente. ¿Me entendéis esto? Lo de la parte de la elección y la no elección, ¿no? O la parte de la relación con las familias de origen. Hay personas que tenemos o no tenemos relación ya con nuestra familia de origen, con unas sí, con otras no, mejores o peores, pero en la medida en la que tenemos relación con la familia de origen, también son relaciones que muchas veces nos sostienen, ¿no? En muchas cosas, y a veces desde la parte como más politizada o desde la parte de los discursos de la elección solamente hablamos de cómo manejarnos en nuestras relaciones, ¿no? Como negociar, aprender herramientas para relacionarnos mejor, etcétera, etcétera, solamente en la parte de los vínculos que elegimos, ¿no? En las relaciones románticas, en las relaciones de amistad, etcétera. Sin embargo, esas relaciones existen, están ahí, nos sostienen la vida, ¿no?
podremos hablar de esto también. Vale, entonces, como todo esto, cuando hablamos de poner en cuestión la monogamia, podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? Y hablamos de diferentes estrategias, porque siempre va a haber diferentes estrategias y para cada persona y para cada momento de la vida y para cada relación, las estrategias que te van a servir van a ser unas u otras, ¿no? Y combinadas o no combinadas o lo que sea, ¿no? Es como frente a esa estructura de las relaciones son de una manera y solamente son así, hay como diferentes estrategias de empoderamiento, ¿no? Que pueden pasar por el deseo o la práctica de tener relaciones románticas simultáneas, ¿no? Como hablamos al principio del poliamor o de las relaciones abiertas o de como cada una lo llame. Puede pasar por follar con diferentes personas, por experimentar en la parte sexual con lo que sea, independientemente, ¿no? Especialmente más si eres mujer, porque es la parte que a nosotras nos han negado y que está súper estigmatizada y a día de hoy sigue estando súper estigmatizado. Explorar la parte sexual, es así. Pero también pues dar más peso a mis relaciones no románticas, aquí está como las elegidas y las no elegidas, en un montón de cosas, ¿no? Tanto en cosas como súper estructurales y muy visibles, como podría ser un proyecto de convivencia, un proyecto de crianza, pero también en las partes más simbólicas y también de sostenimiento de la vida, ¿no? De quién te va a cuidar cuando tú estés enferma. Si una amiga tuya no tiene pareja y pasa un cáncer, ¿quién te va a acompañar a las sesiones de quimio cada semana o cada 2 semanas? O, ¿no? En un proceso que puede durar meses, años, no sé. Por poneros un ejemplo, ¿no? Es como puede pasar por crianzas compartidas o crianzas no nucleares, ¿no? Como generar familias. Esto lo hemos hecho siempre desde los feminismos, desde el anarquismo, desde los movimientos hippies, desde los movimientos ecologistas. Son prácticas que llevamos haciendo históricamente. O sea, de todo esto que estamos hablando nadie se ha inventado nada y mucho menos ahora. Otra cosa es que las palabras de repente ahora lleguen y se normalicen en el mejor y peor sentido de la palabra y puedas hablar de esto y de repente nos planteemos y hablar de poliamor en educación sexual con los chavales en los institutos, ¿no? Esta parte a lo mejor es como la parte más freak, pero realmente como la parte de las prácticas, históricamente lo hemos hecho siempre, ¿no? Desde un montón de entornos y comunidades diferentes. La parte de las crianzas es como fuera de la relación romántica en exclusiva, ¿no? Las economías colectivas, lo mismo, como de las partes de las comunidades políticas, lo hemos hecho siempre también. Y como esta, pues un montón, que estas son las que yo, pues se me han ocurrido y he puesto aquí, pero seguro que se os ocurren otro montón también. Terminado ahora. Vale, entonces, esto es como la propuesta que yo os traía, ¿vale? Porque cuando hablamos de relaciones no monógamas podemos hablar como de los primeros modelos que hablábamos, ¿no? En plan de que os traía. ¿Pero qué es el poliamor? Cuando hablamos de poliamor, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué diferencia hay entre el poliamor y las relaciones abiertas? ¿Pero qué es una relación no sé qué, como esa parte, pero también podemos hablar de la parte como de transformación social, ¿no? O de que hablamos cuando hablamos de monogamia. Entonces, esta era la propuesta que yo os traía. He cogido como notas de lo que ha dicho el grupo. Si veis que hay algo que me lo deje, pues me lo decís después y os paso. Pues tenemos... Bueno, podéis repetir la pregunta entera porque no la tenemos. Hemos contestado. Igual ni hemos contestado bien. Tarde. A ver, este era el grupo 3, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los paradigmas reveladores y liberadores de construcciones tradicionales no terminen encerrándonos en nuevos modelos idealizados, dogmáticos y moralistas? Lo hemos resuelto. Lo sabíamos. Pues tenemos varias cosas. Tenemos no demonizar los modelos tradicionales, no obligarnos con cumplir expectativas, no caer en el monopolio y rechazar otros modelos, no dar por hecho que hay una meta a la que llegar, que no hay un modelo válido si no sirve para mi proceso vital, que el modelo puede ser una guía pero no tiene por qué sentar cátedra, capacidades como el autoconocimiento, el autocuidado, la autonomía, la autodeterminación, pero a la vez trabajar en red y no individualmente. Hablábamos de lo complicado que es todo esto de no seguir un modelo a rajatabla con la fuerza que tiene la búsqueda de identidad y de pertenencia, y a la vez ser conscientes de que somos seres cambiantes y que igual forzarnos a entrar en etiquetas pues igual no es lo más adecuado,
prestar atención a cómo nos están doliendo las cosas, porque igual no somos capaces de llevar las cosas más lejos, desobedecer, solventar la ambivalencia, estar más en el estar que en el ser, permitirnos crecer a la velocidad que podamos, ser más indulgentes y bueno, entender que estamos aquí hablando de lo que nos estamos complicando la puñetera vida, pero que todas las formas de relación implican dolor, entonces, que siempre es complicado, ¿no? Muy bien, portavoz, muy bien. No, güey. ¿Tú no quieres? ¿Tú quieres? No me apetece nada, de verdad. Bueno, a ver. Pues nosotros, lo podemos hacer conjuntamente si están de acuerdo, porque estamos en contra del neoliberalismo. Esto fueron conclusiones compartidas, entonces, listo. Pues nuestra pregunta se basa un poco como en entender cómo los nuevos modelos de relacionarse, los nuevos modelos afectivos podrían crear una transformación social, ¿no? Entonces partimos como de la base un poco de cómo esta transformación social lo que busca es un poco, pues en su última instancia es no atacar, pero transformar las instituciones, ¿no? Entonces, desde este punto empezamos a hablar acerca de cómo esta institución un poco, ¿no?, muy tóxica, que es el matrimonio, que termina por legitimar un poco como las relaciones, ¿no? Y esto, socialmente pues nos crea muchos problemas por todo lo que tú hablabas, un poco como, sí, y lo que todas ya vivimos, ¿no? Un poco la legitimización de, no sé, hasta inclusive pedir un préstamo, o hablábamos de cómo acceder a instituciones de salud. Tenemos una abogada aquí genial que nos puede hacer una lista de todas las... Sí, es para... Yo no quería hablar, pero bueno. No, a ver, la verdad es que hemos empezado así como a soñar y nos hemos venido arriba en un mundo distópico y luego de repente en la segunda ronda nos hemos venido abajo, pero luego hemos acabado bien, ¿eh? O sea que bien. Y bueno, llegábamos un poco, por resumir, ha sido todo un proceso, pero por resumir, llegábamos un poco a la conclusión de que sí que nos parecía que se podían producir cambios a nivel social, porque, como hablábamos a lo largo de la tarde, pues se podían... con esta forma de vivir y de relacionarnos en red, como que podíamos atacar también a lo que estaba establecido. Pues yo qué sé, a nivel laboral, pues hablábamos de los permisos para familiares. Pues pues si es mi familia afectiva y no tengo que justificar el primo de segundo grado colateral, pues entonces como que ahí habría un cambio, ¿no?, a nivel social. Luego lo que comentabas tú de con quién, que poder elegir con quién hacer la declaración de la renta nos parecía como una redistribución de la renta diferente, o sea que también se podía producir ahí un cambio. Luego también hablábamos de la herencia, quién dejar la herencia, o incluso pasar de este rollo de la herencia y romper el rollo de las estirpes y los patrimonios y las propiedades, o sea que nos hemos flipado un poco, pero que nos parecía que sí que se podían producir cambios sociales y además ir como a la diana de los asuntos, ¿no?, y romper un poco con este tipo de relaciones, pues todo lo establecido de la familia convencional, el patrimonio, bla, 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 bla. O sea que sí. No sé qué opináis. Que me da muchas ganas de decir que no se quedará fuera, que soñando no habría servicios de salud mental. Porque las crisis, ¿no?, que las personas, los momentos difíciles que las personas pasamos, se acompañarían dentro de nuestras redes, ¿no? De forma suficiente. No habría por qué segregar a las personas a unos lugares aislados para que las atravesasen. Y también que no habría gente sin casas. Es la otra cosa que hemos pensado. La pregunta era ¿cómo definiríamos el poliamor, no? Vale.
Pues hemos hecho así una conversación un poco intergeneracional, muy guay, donde hemos empezado diciendo que el poliamor era peyorativo, que era difícil, que era irrealista, que un montón de cosas. Después lo hemos definido como un modelo relacional que implica vincularse con una o varias personas de forma romántica y o sexual. Pero sobre todo nos hemos centrado como en lo que creemos que conlleva tener relaciones poliamorosas, que hemos dicho que sería la comunicación, la consciencia, los acuerdos, la negociación, los límites y un poco eso. Era como que lo que diferenciaba sobre todo las relaciones poliamorosas sobre las monógamas, mucho más allá de si te acuestas o no te acuestas con más gente, o de si te vinculas o no, te dejas de vincular con más gente, aparte de como pues una persona, era el tener plena conciencia de lo que es la monogamia, cómo romper esa estructura, el amor romántico y pues todo lo que conlleva todo eso. Y ya está. Bueno, pues nuestro grupo, que era el segundo, la pregunta era cómo construimos vínculos afectivos desde una perspectiva feminista. Bueno, y aquí hemos apuntado algunas ideas, que sería cómo construimos esos vínculos afectivos, pues de una manera descentralizada, de una manera no nuclear. Bueno, como un ejemplo, por ejemplo, la crianza, llevarla a cabo de manera, bueno, pues, o como alternativa, de manera alejada a las estructuras monogámicas. Después otra idea, ¿cómo se construyen esos vínculos? Pues con igualdad de todas las personas que están implicadas en el vínculo afectivo, quitando las relaciones de sometimiento. Cuestionar también el poder, incluso en las relaciones monógamas tradicionales, es decir, no podemos descartar que existen relaciones y van a existir siempre monógamas más tradicionales, pero bueno, cuestionar, es decir, siempre cuestionarlo desde un punto de vista feminista. Darle importancia a los vínculos afectivos más allá de los que son puramente eróticos o sexuales, como la amistad. Encarar relaciones como el poliamor desde una perspectiva feminista sería pues encararlas con honestidad, con diálogo, sin sometimiento, con igualdad. Por otra parte, romper con el amor romántico, entendido como que todas tenemos mochilas que afectan a cómo construimos los vínculos afectivos y por tanto no idealizar el amor, sino admitir y asumir a las personas como son y con el pasado que tienen. También una manera de construir estos vínculos afectivos desde una perspectiva feminista, pues gestionando los celos, asumiendo que existen y van a existir siempre, pero gestionándolos. Después hablábamos del género, cómo impacta el género en la construcción de los vínculos afectivos y cómo, bueno, pues cómo pensar esto y repensarlo desde una perspectiva feminista. Bueno, pues pasaría por la deconstrucción del género, entendido que es un constructo social y un constructo que se creó para someter y sometimiento de un género sobre otro. Y por último, pues de construir, pensando en esta construcción de vínculos afectivos desde una perspectiva feminista, pues de construir lo heteronormativo, que además y no replicarlo en las relaciones afectivas que no son heterosexuales. Puesto que a veces ocurre, ¿no?, que se aplique esta heteronormatividad inclusive en las relaciones homosexuales, es decir, construir vínculos afectivos alejados de la heteronormatividad. Y ya está. Si tú quieres decir algo. Voy a empezar yo porque parece que a veces es como la parte más difícil, ¿no? Como romper un poco de todas las cosas que habéis hablado, de cosas que nosotras estábamos comentando aquí también, ¿no? De la parte que habláis vosotras, de a cuántos ámbitos llega, ¿no? Y lo de la parte de la salud mental, lo de la parte de la declaración de la renta, no sé qué, también hablábamos nosotras de eso. Hablaba Marisa de la parte penitenciaria, por ejemplo, ¿no? De la gente que está en instituciones penitenciarias, hasta que, ¿no? Como los trámites que tienes que hacer y cómo el matrimonio te supone una puerta y un montón de reconocimiento, ¿no?
o sea, de permiso. ¿Y había otra cosa? Era del mismo comentario que estáis haciendo ahí detrás, que también estábamos hablando como de... Me preguntaba Marisa... ¿Lo puedo contar? Sí. Me preguntaba Marisa, ¿cómo hacemos con como esta reflexión de cómo hacemos en la parte del ordenamiento jurídico, ¿no? De las reivindicaciones que tenemos sobre queremos cambiar cosas, pero cómo hacemos para no generar otros modelos, pero en este caso como muy concreto la parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Como que me ponía el ejemplo de las luchas por el matrimonio entre personas del mismo género, que cómo hacemos para generar cosas que luego no vayan a repetir otra vez la misma cosa, ¿no? Que no genere otro embudo, que decía Marisa. Yo hablaba de que desde mi forma de entenderlo, para mí una estrategia como la estrategia por la que yo apostaría es la estrategia de desempaquetar, ¿no? Como decías, por ejemplo, la parte de la declaración de la renta o de, ¿no? Como hacerla con la gente con la que convives, por ejemplo, o hablamos de las adopciones, de la crianza, en vez de ir por la parte del matrimonio, ¿no? Como de intentar conseguir un matrimonio múltiple o a una cosa así similar, como ir a la parte de las filiaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te da una filiación? Que la filiación pelear porque la filiación te la dé el hacerte cargo de una criatura, ¿no? Como en un caso de adopción, por ejemplo, que no es no te da la filiación ni el vínculo biológico ni casarte con bueno, en las parejas chico-chicas no os tenéis que casar, con que el tío vaya, con que la tía vaya y diga este señor es el padre, ya te da la filiación. En el caso de las relaciones de mujeres con mujeres, no. Si nosotras queremos tener una hija y yo voy a gestar, para que le den la filiación a ella a nivel jurídico nos tenemos que casar, ¿no? Eso es así, eso es la homofobia institucional, que a día de hoy sigue funcionando, pero es como nosotras queremos pelear por... Yo pensaba como la parte de desempaquetar, ¿no? De separar la crianza, la parte económica de las declaraciones, etcétera, etcétera, separarlo del matrimonio, ¿no? Separarlo de la parte romántica. Pero a mí se me... Coge el micrófono. O sea, pero en ese caso, si quitamos ese... ¿qué palabra dijiste? Es como desenmascararlo, ¿no? Como desempaquetarlo. Desempaquetarlo, ¿no? ¿Qué referencia usar? O sea, demostrar cuánto tiempo llevar, o sea, ¿sabes? Como qué medida entonces para esa pareja que quiere adoptar unas criaturas, ¿no? ¿Qué referencia usar, no? O sea, es lo que se me pregunta para pensar y darle forma un poco a esa estrategia, ¿no? ¿Para cómo pensarlo? Para eso necesitamos abogadas en todos los movimientos políticos, ¿no? Como en todos los aspectos siempre necesitamos abogadas, pero la cuestión es como desde dónde miramos, ¿no? Porque vamos a necesitar abogadas igualmente para hacer ¿no? para cualquier exigencia o planteamiento, propuesta de regulación de otra manera, ¿no? La cuestión para mí es desde dónde miramos. En el caso, por ejemplo, y la propuesta de desempaquetar es como separar ese canal que sea el matrimonio, en vez de reformar el matrimonio, que a lo mejor tenemos que pedir también reformar el matrimonio, como hemos pedido con la unión civil, como hemos pedido con un montón de cosas, pero aparte de eso, desvincularlo a generar otras vías a nivel jurídico que ya existen. Por ejemplo, en el caso de la crianza es esto, ¿no? Podemos pensar en cómo legitimamos otros vínculos de crianza. Vale, pues si lo que te da la filiación es el matrimonio, lo que tenemos que hacer es conseguir transformar el matrimonio para que permita eso, o no. Esa sería como la mirada monógama, ¿no? De vamos a conseguir filiaciones múltiples, que haya más de 2 adultas, pero dentro de la institución, lo que dice Marisa, repitiendo la misma lógica, ¿no? Cabe lo que cabe dentro del matrimonio, pero podemos ir, por ejemplo, pensando en cómo se hacen las filiaciones en la adopción, ¿no? Es decir, lo que te da la filiación es hacerte cargo, ¿no? Independientemente de la relación que haya entre las adultas. Entonces, como, claro, vamos a necesitar abogadas porque el lenguaje de las leyes y del ordenamiento jurídico es diferente al que usamos nosotras, ¿no? Que la forma en la que pensamos, pero la hay, es como vamos a separar la crianza de las relaciones románticas. ¿Dónde hay relaciones de crianza donde no hay relaciones románticas? En la adopción, en este caso, ¿no? O en la acogida, o en etcétera, etcétera. Vale, vamos a mirar cómo se ha hecho eso jurídicamente y si eso nos puede servir a nosotras para pensar otras relaciones de filiación, ¿no? A establecer otro tipo de relaciones de filiación, por ejemplo. O en la parte de los permisos en el trabajo. El otro día nos decía una chica que había estado en una empresa muy moderna, debe ser, en la que cuando entró en la empresa le preguntaban por sus 3 personas de referencia, de manera que cuando esas personas estaban enfermas podía utilizar los permisos para cuidarla y ella podía decidir si era su pareja, su madre, su suegra o quien sea, ¿no? O alguien que no tenía que justificar nada, era como esas 3 personas y se quedan esas 3 personas, ¿no?
como separarlo de la parte... Esa es la estrategia que yo pienso. Pero bueno, como estrategias políticas habrá un montón. Y sobre todo no renunciar a otras estrategias, ¿no? O sea, como no pensar en tiene que haber una estrategia buena que sea la que nos vaya a resolver todo. Es como vamos a multiplicar, ¿no? Como la mirada de... Tenemos diferentes cuestiones, la idea de que todo pasa por las relaciones románticas también está ahí, ¿no? Es como, en realidad en la vida nos pasan muchas cosas y a lo mejor podemos abordarlas, ¿no? Con respuestas diferentes. Sí, como has justo hecho alusión a alternativas, ¿no? Que podrían ser la adopción o el acogimiento, sí me gustaría poner porque es que por temas personales me ha tocado muy de cerca, me gustaría poner un poco de realidad, es decir, aunque queramos tener familias alternativas, la heteronormatividad y el heteropatriarcado nos lo ponen muy difícil. En España las parejas homosexuales sí pueden adoptar, pero en España no hay adopciones nacionales. Esto no es una alternativa real porque desde 2015 no se abre. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no hay convocatorias para adoptar niños porque no hay niños para adoptar en España. Entonces tienes que irte a una adopción internacional. Una adopción internacional solo hay 3 países en el mundo que permiten a parejas homosexuales adoptar. Y los plazos son de 5 a 10 años. Evidentemente una pareja heterosexual tiene en estos países además más chances de que le den que una pareja homosexual, y las familias monomarentales, o sea, las mujeres solas solo pueden adoptar en 2 países. Entonces te quiero decir que aunque sería una opción, pero que es una opción que no es viable, que tenemos que pelear por ella, pero que los modelos de familia alternativa, o sea, que todavía cuestan y que para nada está esto ganado. Yo tenía también varias cosas que decir, o sea, que quien sepa responder a esa pregunta, ¿no? Desde el punto de vista legal, pues a eso aprovechamos, ¿no? La de la adopción, más lo que habías dicho tú. Yo sí que había como 3 cosas también que quería como lanzar, ya que hemos roto así, para quien las quiera contestar, además de Roma, o para que aporten a la reflexión colectiva si es que aportan, ¿no? Cuando yo decía lo del ordenamiento jurídico es porque si habéis leído el texto de Roma, que entiendo que lo habéis leído porque está muy bien, el que os había mandado por correo, a mí una cosa que sí que creo que podemos pensar, ¿no? Antes, que es cuando dice: necesitamos además un ordenamiento jurídico que reconozca otros tipos de vínculo, formas jurídicas de unión civil que no estén basadas en lo romántico y otros tipos de filiaciones no basadas en la sangre o en el matrimonio. Entonces sí, esa es la apuesta, pero yo antes de declinar, y esto en realidad con esto cómo funcionaría, porque cuando empezamos a pensar en las leyes, con todo el respeto y amor por la abogada, estrechamos nuestros campos de imaginación. O sea, yo creo que mejor primero pensar cómo ensanchamos y luego ya veremos cómo aterrizamos. Entonces, para mí el problema, por ejemplo, de la monogamia es sobre todo la institución que tiene detrás, que es el matrimonio, con todos los problemas que ya sabemos que es el matrimonio, el control del hombre sobre las mujeres, todos estos rollos, pero sobre todo es un acceso a derechos. Por eso determinadas luchas tienen que pasar por ahí para acceder a derechos. Entonces, para mí es, si tácticamente nos interesa atravesar determinadas instituciones y leyes para tener acceso a derechos, porque no vamos a esperar a que el mundo cambie para yo poder compartir con mi compañera, o para que no sé quién me visite en la cárcel, o para que no sé quién, no sé qué, pero a la vez no perder el punto de vista estratégico, que es el de cualquier ordenamiento jurídico que vuelvas a generar va a privilegiar una relación afectiva sobre otra. Y la movida es, ¿por qué privilegiamos relaciones afectivas? Cuando para conceder una casa, para pensar en la adopción, no sé qué, tendríamos que poner sobre la mesa otro tipo de cosas. Por ejemplo, para las cosas materiales, lo digo también así porque luego hay miles de casuísticas que no vamos a desarrollar aquí, para acceder a las casas, en vez de privilegiar determinados vínculos familiares, cuando decíamos lo de la cárcel no es tanto el matrimonio como el vínculo familiar, que es el único que se reconoce como relación, podemos pensar en la capacidad de renta que tienen las personas. Y según eso yo asigno recursos, no según si están más o menos casados. Digo por pensar, ¿no?, en cómo jugar con las instituciones que decíais, pero a la vez pensar que cada cosa que cierres jurídicamente cierra el acceso a otras personas. Entonces, cómo estar siempre jugando ahí entre lo táctico y lo estratégico. Y luego ya, otra cosa que a mí siempre me ronda mucho, que no se ha mencionado aquí con estas palabras, pero seguro que muchos y muchas lo tenéis en la cabeza, son los afectos políticos, ¿no? Siempre cuando hablamos de poner en el mismo nivel o no priorizar las relaciones romántico-afectivas sobre otras, hablamos de la amistad, ¿no? Hablamos de... Casi nunca se habla de los afectos políticos, que por ejemplo para mí es fundamental, porque mi apuesta en la vida son las alianzas políticas. Esto tiene una gran ventaja y tiene un cierto problema, que eso lo pongo aquí, le digo, lo lanzo como para pensar, no digo ni que yo tenga la solución ni nada, que para mí es problemático, porque es una apuesta por lo condicionado y no por lo supuestamente incondicional, que teóricamente son los lazos biológicos. ¿A qué te refieres con afectos políticos?
Es que, pues por los afectos políticos, por ejemplo, yo he apostado en mi vida por generar espacios de transformación social. Puedo estar en el movimiento de la vivienda, puedo estar en Traficantes de Sueños, que significa estar, ¿no?, en una estructura que materialmente es como un vínculo de vida, ¿no?, que se supone que te sostiene materialmente, no digo porque tengas un sueldo, sino porque estamos ahí, pero a la vez no somos exactamente amigos. Entonces, ¿qué significa eso? Y cómo somos capaces de convertir esos afectos políticos o esas alianzas afectivas fuertes, esa red vecinal, tal, en algo, y lo pongo muy sujeto entre comillas, que no estoy idealizando la familia, que consiga sustituir a la familia como colchón material que sigue en gran parte siendo, con todas las comillas, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que esas relaciones que elegimos condicionadas, cuando digo condicionadas es porque compartimos proyectos, porque compartimos un deseo, porque sabes que son transitorias, no las damos por dadas, no son vínculos como la familia que, bueno, ¿no?, con todos sus tal, vienen como dados? ¿Cómo hacemos para que eso al final sí que sirva para sostener, para ofrecernos una capacidad de sostenernos materialmente, ¿no?, cuando las cosas no van tan bien, con el mismo compromiso que a veces la familia se siente obligada a hacer con todos sus condicionantes, por eso digo, y aquí lo dejo. Digo esas cosas para pensarlas. No sé si queréis contestar, la otra abogada que había ha sido el tema de las adopciones. Dale. No sé si va a hablar la compañía de delante. Yo, tampoco me quiero enrollar mucho. Estabais hablando de la afiliación y la afiliación viene por el nacimiento. Entonces, es la madre la que tiene la afiliación de la persona que da a luz, y sí que viene ahora la parte de relación de, la monogamia con el matrimonio, se extiende, la afiliación se extiende al cónyuge. Entonces, claro, tienes que estar casado para que automáticamente seas el progenitor legal de esa persona. Lo de la adopción, los requisitos de la adopción, pues no te lo sabría decir, pero el supuesto que has planteado es bastante complicado. La realidad es que muchas parejas mujer-mujer lo tienen complicado a la hora de, si una da a luz y no están casadas, o en una situación análoga al matrimonio, pues que puedan filiar al hijo. Y quería decir también, hacer un comentario, porque a mí sí que me parece interesante lo que dice Roma, que es que hay que poner esa perspectiva, ¿no?, de como desintegrar lo que está instaurado, ¿no?, como para que se vaya rompiendo, parcelarlo, ir poquito a poco, y a partir de ahí también hacer la misma ruptura con el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico no es nada más que la materialización de a lo que hemos llegado, del sistema. Entonces habrá que partir de ahí para hacer la ruptura. Entonces, para mí el otro día, aunque parezca simple, me parece muy revolucionario el concepto de familia afectiva, que estuvimos hablando en la anterior, en la primera sesión, creo. Para mí fue revolucionario porque, claro, si me lo llevo a mi profesión como jurista, empiezo a trabajar el concepto de familia afectiva, por ahí puedo hacer el ejercicio de ir desgranando e ir colándolo, ¿no? Porque legalmente se habla también de familia extensa, para familiares, para visitas de los niños y niñas y tal, pero no es lo mismo familia afectiva. Entonces, a partir de ahí sí que se podría a lo mejor trabajar algo con respecto al ordenamiento jurídico para empezar a cambiar las cosas y empezar a pelear por ahí, con ese concepto, ¿no? Porque al final el legislador y los jueces trabajan con conceptos, principios, no sé qué, no sé cuántas, y habrá que atacarles también en su mecánica. Y lo que has puesto, Marisa, con los compromisos, a mí me pasa lo mismo. Es que estoy igual que tú. No sé qué respuesta darte, pero que comparto la reflexión absolutamente. Voy a hacer dos comentarios. Uno es, tú dices que la afiliación te la da, es como una cosa concreta, solo la afiliación se la dan al cónyuge, pero en el caso de un hombre y una mujer, aunque no estén casados, le van a dar la afiliación igual.
¿Le piden? Lo tiene que reconocer como hija suya. Sí, pero que no tienen que estar... El requisito del matrimonio se lo piden solamente cuando son dos mujeres. Que si hay una mujer y un hombre, si los dos van y dicen sí, mi hijo, no les van a pedir. Eso sí, es. Exacto. Eso es. Esa es la dificultad, sí. Sí, solamente por hacer como... Ni siquiera solo vale en el caso de las mujeres que estén casadas. Tiene además, la mujer no gestante tiene además que instar un expediente de adopción dentro del matrimonio. O sea, la institución ahora mismo es tan misógina que no vale con que estén casadas. La no gestante tiene que pedir la adopción, no es una cosa complicadísima, pero tiene que hacer además un trámite de más, no vale con que esté casada con la mujer gestante. Mejor que cojáis el micro. Sí, porque Atlanta no escucha. Yo hasta donde yo sé, pero esto ya es una cuestión de... Yo lo sé por activismo, pero no porque es mi profesión, pero habría que hacer esa consulta. Hasta donde yo sé, ahora mismo tú no tienes que pedir la adopción, sino la filiación. O sea, que es un trámite que depende te tienen que firmar en el registro. No sé si lo hacen en el registro, lo hace un juez, pero sí tienes que pedirlo tú, pero ya no pides la adopción, pides la filiación. Pero entre dos mujeres. Entre dos mujeres, sí. Pero te quiero decir que es un extra requisito en comparación con una Sí, es un extra requisito. Es lesbofobia institucional, eso es así, o bilesbofobia, está clarísimo. Y de hecho, o sea, conocemos casos de gente a las que la persona del registro en el momento o el juez que le tocaban entonces, porque aún estábamos entre la afiliación y la adopción, no sé qué, dijo no, porque yo soy homófobo y no lo veo, ¿no? Y me invento 10.000 millones de cosas, y ese proceso de filiación se alargó durante 7 años, ¿no? O sea, quiere decir que sí, que están los requisitos que tenemos que sumar también toda la parte, ¿no?, de la lesbofobia y tal. ¿Qué iba a decir? Vale, pero yo toda la parte que tiene que ver con legal, creo que deberíamos hacer un taller que sea, o sea, solamente aspectos legales de los movimientos sociales y las transformaciones políticas que hacemos, porque de verdad creo que es un lenguaje que por lo menos a mí me cuesta mucho manejar y que sabemos poco, que sabemos a partir de las experiencias que de repente la gente que nos pasan y que nos enfrentamos a la parte jurídica, pero hasta que no, pues como que no nos manejamos muy bien. En la parte de la adopción yo no sé cuáles son los requisitos. Sí creo, por lo menos por una experiencia que tengo cercana, que está en trámite y que esto no se ha resuelto, pero que la parte en este caso estamos hablando de una situación así, que es una adopción de una persona que no tiene una relación romántica con la madre de la criatura. A nosotras nos han dicho que es bastante probable que sí que se dé, pero porque hay una situación muy mantenida en el tiempo de que esa persona está haciendo una figura parental y que tiene mucha, ¿sabes? En plan de no se ha hecho a priori, no es que la criatura ya nació ahora, sino que es a posteriori, en plan han pasado 4 años y después de los 4 años es como ya todo eso se da, ¿no? En plan, pero no lo sé, es que eso es como abogacía de familia, ¿no? Como la parte de la adopción y la acogida. De todas maneras, por lo que decías tú al principio, que decías que no hablemos de la adopción como si fuera algo como súper fácil. Imposible, para las parejas homosexuales, las mujeres solas es casi imposible, básicamente. Sí, aparte de eso, que es como la típica respuesta que te dan, ¿no? En plan de, pues adopta. Vale, por un lado, problematicemos también los procesos de adopción, es decir, no son procesos fáciles y te piden requisitos que tienes que cumplir para darlos, y por otro lado, vamos a problematizar también esos críos y esas crías cómo salen de sus familias de origen, porque tampoco es como tan fácil como en plan, no, pues son familias, no, la madre que ha ido y la ha dado en adopción. Hay muchos, o sea, son procesos que están atravesados por el racismo, que están atravesados por la clase, que están atravesados por un montón de cosas, ¿no? Y eso también es como muy alegremente, es como a la población LGTB es como pues adopta, ¿no? O a la población heterosexual, y es como, ahí vamos a problematizar también cómo se dan esos procesos, ¿no? Pero yo no me refería, cuando traía el tema de las adopciones, no me refería tanto a vamos a adoptar, sino a cuando pensamos en qué estrategia jurídica podríamos llevar, ¿no? Como qué podríamos proponer, que ya dice el concepto de familia afectiva, y desde ahí a mí me sirve para trabajar. Yo pensaba, vamos a ver cómo se constituyen cómo se constituye el parentesco en las categorías de adopción, de acogida, donde hay parentescos, como vamos a mirar en el ordenamiento jurídico, donde hay parentesco con criaturas, donde no haya matrimonio, ¿sabes? Como más que decir vamos a adoptar todas, vamos a ver cómo se ha hecho eso jurídicamente y ver si de ahí podemos coger ideas, ¿no? Como dice ella, en plan de el concepto de familia extensa, pero de repente familia efectiva, a mí me sirve para entrar por ahí. Pues yo digo, en vez de pensar en el matrimonio, vamos a pensar en entrar por otro lado, ¿no?
todo esto son semillas, o sea, quiero decir, no es fácil ni mañana vamos a conseguir, ¿no? Pero como planteando estrategias. Sí, yo quería decir de lo de los hijos en matrimonio y tal. Esto pasó hace tiempo y es un caso personal de una pareja. Ella estaba casada con un primer matrimonio del que tenían un hijo, se embarazó de un segundo hombre y hasta que no, o sea, si esta mujer en el momento de parir no estaba divorciada del primer marido, automáticamente esa segunda criatura, por mucho que ella dijera no, este es de otro. O sea, es que encima ni siquiera, o sea, el matrimonio está por encima de la propia filiación. O sea, si tú estás casada en ese momento con otro hombre o con otra mujer o con quien, o sea, digamos que la institución del matrimonio es la que me corrígeme si me equivoco, pero vamos, esta mujer, una de las cosas que les entraron en las prisas es me tengo que divorciar ya, pues se quedaron embarazados al tuntún y bueno, porque tenían buena relación con la anterior pareja, pero es cuando esta niña nazca no va a ser hija de su padre biológico y que quiere ser padre, sino que va a ser hija del primer matrimonio, que es un señor que ni siquiera está aquí. O sea que no sé hoy cómo está ese tema, porque esto fue hace 8 años, pero que ni siquiera el tema de la filiación y lo que diga la mujer. Es como tú estás casada con este y todos los hijos le pertenecen a este. Digas tú lo que digas. Eso por lo menos pasó hace 8 o 9 años. Que yo conozca, no sé si eso ha cambiado. Yo iba a decir que qué tela, porque estoy viendo que estamos empezando aquí con estas movidas de anarquías relacionales, yo hablando con una amiga de tener una hija juntos y nos vamos a tener que casar. O sea, es que es un poco de coña, ¿eh? Y encima ni con eso lo vamos a solucionar. Es que estoy flipando. Y encima si fuera un amigo estaría solucionado. Es que te a cagar, o sea... Dale. Sí. Que yo quería hacer una petición, o sea, mazos del amor, pero es que resulta un poco doloroso ver cómo todo el tiempo se asocian ciertos genitales a ciertos géneros y que solo estamos hablando de hombres y mujeres y que por fin que abramos los horizontes y vayamos un poquito más allá y que esto es un espacio feminista y que la lucha contra la transmisoginia, la nemefobia y la transfobia es muy importante. Decía Marisa, sí, que si hablamos un poco más de la anarquía relacional, como de la parte de la propuesta de la anarquía relacional en relación al poliamor, ¿no? A ver, el paradigma de la anarquía relacional es muy joven. El manifiesto es de 2006, el año en que se lanza el manifiesto. Antes ya se escribió en algún sitio, hay algunas entradas de blog, hay algunas reminiscencias así, pero realmente como es algo relativamente joven. Y entonces estamos en un momento como muy plástico, ¿no? En plan que están pasando muchas cosas que de repente en cosa de 3 años, 4 años en España de repente se lanza el término y lo estamos utilizando un montón al punto de que salen los periódicos digitales, ¿no? Como ese tipo de cosas que es como que nunca jamás nos habríamos imaginado hace 4 años, en plan, porque entonces como ahora mismo el panorama es complejo y es bastante ameba, como decir, como que se está utilizando el término de maneras muy diferentes, ¿no? Como paradigma, lo que plantea un poco, yo lo hablo desde el activismo anarquista, ¿vale? Yo vengo desde el activismo anarquista y el planteamiento en sí, si lo veis en el manifiesto, ya está bastante politizado. Ya tiene una perspectiva como bastante política, ¿no? Lo que plantea es esta parte como de romper con las jerarquías en general, como romper con las jerarquías, luchar contra las relaciones de poder, pero no solamente dentro de las relaciones románticas, ¿no? y de las relaciones sexuales, es decir, todo el lenguaje que tenemos dentro del mundo de las no monogamias, específicamente del poliamor y de las relaciones abiertas, etcétera, etcétera, aborda la cuestión de las relaciones sexuales y las relaciones románticas, ¿no? Y si cogéis los libros, si cogéis pues las herramientas que se generan, el tipo de conversaciones que tenemos, sobre qué tipo de temas hablamos, nuestras necesidades, etcétera, casi todas tienen que ver con cómo hablamos de que me gusta otra persona, que me acuesto con otra persona, que me he enamorado de otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y
Y entonces, de repente, la anarquía relacional lo que plantea es romper con no solamente con la jerarquía dentro de las relaciones románticas y sexuales, sino romper con la jerarquía de las relaciones románticas y las no románticas, ¿no? No se inventa nada, es como el feminismo, no se inventa nada, sino que lo que hace es como plantear un cambio de foco. Es decir, hay un montón de relaciones que nos sostienen la vida, como son las relaciones de amistad, como son las relaciones políticas que decías tú antes, ¿no? Y más en estos contextos, para muchas de nosotras, de hecho, incluso tanto las amistades como las parejas, como las amantes, como las cómplices, como un montón de cosas, las hemos conocido y las vamos a seguir conociendo dentro del contexto político, ¿no? Porque ese es el contexto en el que hemos decidido cómo generar nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí vendría antes la parte como política que la parte romántica de amistad y no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Lo que hace la anarquía relacional es decir, todas las relaciones que sostienen nuestra vida, vamos a ponerle luz a eso, ¿no? Vamos a ponerle visibilidad y vamos a hacernos cargo de lo que hacemos en todas las relaciones que tenemos, ¿no? Vale, lo del cambio de paradigma, lo del momento en el que estamos ahora mismo en el panorama. Este es el planteamiento que yo encuentro en la anarquía relacional, que me parece que es político y que lo tiene en su mismo planteamiento. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que por alguna razón que las sociólogas sabrán y los sociólogos sabrán explicarnos dentro de 10 años, es un concepto que ha llegado como un caramelito dentro de los medios de comunicación, del mundo poli como más normativo o más lo que sea. De repente es un término que se está utilizando muchísimo y a la gente le encanta y se está utilizando para un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo se está perdiendo, hay una palabra ahí, no es que esté perdiendo, sino que se está utilizando, está apareciendo un uso de ese concepto despolitizado, ¿no? ¿Alguien ha dicho? Sí, por ahí. Es que en ese sentido... Micro. A ver, en ese sentido creo que el capitalismo es muy perverso y está el anarcocapitalismo, ¿vale? Entonces yo creo que el rollo este de consumir, o sea, que cuando malentiendes lo de la anarquía relacional y cuando malentiendes la monogamia, te adhieres a un consumo de emociones, a un consumo de personas y a un consumo muy individualista, si tú lo despolitizas. ¿Vale? Si tú no haces lucha política y no lo relacionas más con el plano emocional y cómo te sientes y todo, y te dejas guiar por el consumo irresponsable de esta sociedad. Entonces yo creo que es esa lógica perversa la que hace que el término de la anarquía sea como muy exótico para la sociedad moderna. O sea, yo he conocido a muchos anarcocapitalistas, no los voy a entender, pero son personas que... Pero son personas, hasta ahí ya nos sorprende. Sí, pero que... Sí, a mí también me cuesta mucho, o sea, pero esas personas piensan... o sea, el centro es su vida, el centro es su individualismo y el centro es el discurso es totalmente yo todo el tiempo y lo que tengo. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el consumo de que las emociones se consumen, las relaciones sociales se consumen, no solamente se consumen los objetos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, no me voy a enrollar, que voy a repetir lo mismo. Vale, a ver, yo ampliaría un poco el foco. Estoy de acuerdo que se ha utilizado y se utiliza y se seguiría utilizando tanto el concepto de anarquía relacional como el de poliamor, como el de relaciones abiertas, como el de feminista, como el de todo, para utilizar a las personas. Y aquí podríamos hacer una perspectiva de género también, pero yo ampliaría un poco el foco y creo que la cuestión del consumo de relaciones, como hemos hablado aquí, ¿no? Del mercado de las relaciones, de objetificar, ¿se dice? Como de tratar a las personas como objeto, de coger de las relaciones, cosificar a las personas, de utilizar a las personas, ¿no? Como de coger de las relaciones solamente lo que queremos. Creo que eso tiene que ver con un proceso histórico mucho más grande que las no monogamias en sí, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo han cambiado los últimos 10 años el uso que hacemos de las aplicaciones, ¿no? Para ligar, y no necesariamente las aplicaciones todo el mundo las utiliza para cosificar a la gente, ni son un mercado... Dios mío, no, me acabo de quedar ciega. No, o sea, quiero decir que creo que la cuestión de...
Creo que la cuestión de las relaciones íntimas y personales y familiares y todo está en cambio, está en un proceso de cambio, no solamente porque nosotras queramos y hayamos hecho una apuesta política histórica desde el feminismo, desde el anarquismo, desde los movimientos sociales, sino porque el capitalismo está cambiando, porque el capitalismo necesita movilidad geográfica, necesita ya que te cambies de casa, que te cambies de ciudad, que te cambies de, ¿sabes? Que nos necesita mucho más independientes, solas, quiero decir que tú te puedas mover, levantarte e irte a otro sitio sola, que en la familia nuclear de antes, ¿no? Que tenías tu trabajo para los próximos 50 años y tú si lo querías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el consumo de las relaciones es un tema, pero que creo que es un tema para todas y que deberíamos abordarlo todas. Y luego con la parte de la anarquía relacional y tal, sí, a mí me preocupa ese tipo de me preocupa ese tipo de uso, me preocupa en general que se utilice despolitizado, no solamente porque haya gente que lo utilice, pues como los tíos que se dicen feministas para ligar, pues ya está, ¿no? En plan de porque es exótico, porque no sé qué. A mí personalmente me sorprende bastante que aunque sea exótico haya pegado, porque el anarquismo a día de hoy sigue teniendo un estigma muy fuerte, profundamente fuerte. Es decir, yo decía en mi trabajo que soy anarquista, tiene un estigma en tu familia, ¿no? Es como a día de hoy sigue estando muy estigmatizado. También personalmente que haya petado el término de poliamor y se haya extendido, pues no me sorprende tanto, ¿no? Porque es como, pues esto, Madrid, te ama, ames a quien ames, es como el amor siempre está bien, ¿no? Y en este momento que el amor se ha convertido en un objeto de consumo también ¿no? Y hay todo una mercadotecnia del amor y hay ¿no? Que es como mueve muchísimo dinero, pues que esto de repente haya cuajado, ¿no? Como algo exótico, ¿no? Pues sí, lo entiendo, pero la parte de la anarquía relacional, la verdad es que yo estoy sorprendida. Yo creo que a mí me sorprende a nivel como más amplio. Pero bueno, como por la parte de esta, desde el momento en el que estamos, yo soy muy consciente de que nosotras somos más pequeñas que el sistema, digamos, los recursos que tenemos nosotras, aunque son muy preciados y valiosos y además son los nuestros, tenemos menos energía, o sea, tenemos menos recursos, ¿no? Y si ese es el significado que está llegando y se está utilizando, se va a quedar. Eso es así, ¿no? A pesar de todo lo que hagamos nosotras, etcétera, etcétera. Entonces, yo personalmente no me preocupa tanto, aunque me da profunda pena, pero no me preocupa tanto el concepto en sí, el nombre, ¿no? Sino la filosofía que hay detrás. El feminismo, por ejemplo, hace 20 años estaba mal visto y no se decía, bueno, hace más años de repente salía Maritrini en la tele y decía yo soy feminista, ¿no? Pero hace 10 años no se decía. Y ahora de repente feminismo se utiliza en campañas publicitarias, hasta Ciudadanos dice yo soy feminista, ¿no? En plan, vamos a ver en qué momento estamos. También que se quede más el término o menos, creo que están pasando esas dos cosas, ¿no? Por un lado, que estemos al loro de qué pasa con los conceptos y lo mismo que os hablaba al principio, de que ahora que digamos poliamor, no, pero eso no es poliamor, es como, bueno, eso no es poliamor para la forma que tú utilizas del concepto de poliamor, que es la forma estadounidense que ahora ha llegado aquí y es la que más o menos ya hemos empezado a utilizar, pero hace 10 años se llamaba poliamor a cualquier tipo de relación, ¿no? Y como me interesa más como la dinámica y la dinámica de, ¿no? Como la filosofía de la anarquía relacional, que es lo que está debajo, ¿no? Y muchas gracias por venir.